buenos días con todos. Muchas gracias por inscribirse a este webinar, ¿no? Esta mañana vamos a hablar sobre la protección de datos personales en Perú. Agradecería que sus consultas, cualquier pregunta que tengan, las pueda realizar a través del buzón y al final de la presentación, con mucho gusto, podré atenderlas. Así que vamos a dar inicio al webinar. A ver, el tema que nos convoca hoy es la protección de datos personales en Perú. Comenzamos con el marco normativo de este tema, el cual está dado por la Constitución Política del Perú de 1993. Esta constitución, nuestra Carta Magna, establece en el artículo 2 que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos sean computarizados o no, sean públicos o sean privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad o la esfera personal o familiar que toda persona tiene, ¿no? Este marco constitucional ha sido recogido también por la Ley de Protección de Datos Personales, la cual data del año 2011, es la Ley 29733, y esta ley a su vez ha sido modificada por el Decreto Legislativo 1353 en el año 2017, solamente ha tenido esa modificación. La Ley de Protección de Datos Personales tiene como objeto garantizar el derecho fundamental de la protección de estos datos personales ya previsto en la Constitución, en la Carta Magna, ¿no? Y establece quién va a ser la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que en este caso es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es una entidad que está dentro del Poder Ejecutivo del Estado peruano. El decreto legislativo 1353 lo que va a venir a modificar va a establecer disposiciones, que van a fortalecer el régimen de protección de datos personales, que más adelante vamos a ver con precisión. A su vez, hay normas reglamentarias, las cuales también son importantes porque van a desarrollar las disposiciones legales establecidas en la ley y en la modificatoria. Este es el Decreto Supremo 003-2013-YUS, es el reglamento de esta Ley de Protección de Datos Personales y data también del año 2013, al igual que 2 años después de la dación de la ley, ¿no? Y a su vez ha sido modificado en el año 2017 por el Decreto Supremo 019-2017-YUS. Este último decreto lo que hizo fue incorporar un capítulo completo destinado a establecer cuáles son las infracciones a que se deben atener los titulares de bancos de datos personales en caso incumplan las obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Y bueno, el reglamento en sí busca por objeto desarrollar lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para obviamente darle un adecuado tratamiento, ¿no? Tanto para entidades públicas como para entidades o personas jurídicas del sector privado, ¿no? Es muy importante señalar que estas normas son obligatorias, son de orden público y por tanto son de cumplimiento obligatorio. Hay un ámbito de aplicación de esta normativa. ¿A quiénes aplica? ¿A qué empresas aplica? Es muy importante saber a fin de poder determinar si yo como empresa me encuentro obligada a cumplir con esta normativa en algún sentido o en algún extremo. Entonces, la norma nos dice que efectivamente esta normativa establecida en esta ley 29733 va a ser aplicable a los datos personales contenidos o destinados a ser contenidos, o sea, no en el momento, pero piensas destinarlo posteriormente, a ser contenidos en banco de datos personales de administración pública o banco de datos personales de administración privada. Y este tratamiento debe desarrollarse en el territorio nacional, ¿no? Ahora, ¿cuándo no aplican? No aplica esta normativa a los datos personales que vayan a estar contenidos
en bancos de datos personales creados por personas naturales, pero para fines simplemente de familiares o relacionados con su vida privada, y también aquellos que sean destinados a ser contenidos en bancos de datos de entidades públicas para el desarrollo de sus funciones, ¿no? O también para temas vinculados a defensa nacional, seguridad pública, o para el desarrollo de actividades en materia penal, por ejemplo, para la investigación y represión del delito, ¿no? Entonces ahí, si es que tienes un banco de datos personales para ese tipo de finalidades, no le va a aplicar la normativa indicada por la Ley de Protección de Datos Personales ni su reglamento y modificatorias respectivas. Ahora, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué son los datos personales? ¿Qué se entiende o qué se debe entender por datos personales? La norma establece que se trata de toda información de una persona natural, ¿no? Que efectivamente va a poder permitir identificarla o hacerla identificable. Esta puede estar basada en información numérica, alfabética, gráfica, acústica, fotográfica, de cualquier tipo, ¿no? Pero que tenga esta característica, que la permita identificar o hacerla identificable. Entre algunos ejemplos, los más conocidos son el nombre, el apellido, el número del DNI, bueno, acá en Perú es DNI, el RUC, el Registro Único de Contribuyente, en Chile es el RUT, el número de pasaporte, la dirección del domicilio, el teléfono, correo electrónico, imagen, voz, firma, entre otros datos, ¿no? De diversos tipos. Ahora, ¿qué tipo de datos personales hay? Hay diversos tipos, o la norma establece diversos tipos de datos personales. Los de carácter identificativo, como los que ya indiqué anteriormente, nombres, apellidos, DNI, domicilios, correos electrónicos. Los datos de características personales, que ya son un poco más específicos y que van a indicar cuál va a ser el estado civil de la persona natural, ¿no? En este caso puede ser soltera, casada. También puede tratarse de las fechas de nacimiento, cuál es la nacionalidad, el sexo, la profesión, ¿no? La edad de la persona. También hay otros tipos de datos que son los económicos, los financieros y los de seguro. Ya esto es una información un poco más detallada, donde ya se van a brindar datos, ¿no? De la información tributaria, historiales crediticios, ¿no? Qué deudas tengo, las tarjetas de crédito, datos bancarios de diversa índole, entre otros, ¿no? Que yo puedo también estar tratando como empresa. A su vez, hay datos de carácter social y datos de carácter sensible. Los datos de carácter social, bueno, son más vinculados a pertenencias a clubes, asociaciones, hábitos personales, por ejemplo, qué características tiene tu vivienda, y los datos de carácter sensible, que son los más protegidos por la normativa, son aquellos datos de origen étnico, ¿no? Vinculados a las características físicas de la persona o a las convicciones en cuanto a religión o política, y también a la vida afectiva o familiar, ¿no? Son ya datos mucho más precisos que tienen que ver con la esfera más privada o más íntima de la persona. Ahora, ¿qué significa que yo como empresa, bueno, vamos a hablar de la empresa porque no nos aplica el caso de entidades públicas, yo como empresa o persona jurídica de derecho privado voy a tratar datos personales? Bueno, ¿qué significa? Que yo, mediante cualquier operación o procedimiento técnico, sea automatizado o no automatizado, o sea, no es necesario que sea computarizado o que tenga medios digitales, ¿no? Permita recopilar, ¿no? O sea, tenga o cuente con operaciones o procedimientos que me permitan recopilar información de datos personales, registrar esta información, organizarla, almacenarla, consultarla, modificarla, suprimirla, todas estas opciones que establece la norma. Y incluso es meramente enunciativa, no es limitativa, y a través de estas formas de procesamiento de información o de datos personales, facilite el acceso o la interconexión de estos datos personales. Entonces, a eso se va a entender como tratamiento de datos personales. En realidad es bien amplia
Es bien amplia la definición, como podrán ver. En realidad hay que tener mucho cuidado porque la norma establece para estos efectos varias obligaciones y responsabilidades, ¿no? Ahora, ¿qué demás debemos saber en cuanto al tratamiento de datos personales? Estos datos personales solo pueden ser tratados si es que tengo algún consentimiento del titular del dato personal, ¿no? Este consentimiento obviamente debe ser previo al tratamiento y también debe ser informado. Yo tengo que informarle y decirle al titular del dato personal para qué fines lo voy a utilizar. Y también el consentimiento debe ser expreso e inequívoco, muy claro y específico. En el caso de datos sensibles, sí se requiere, la normativa establece que no basta con que sea expreso de diversas formas, que pueden expresar su voluntad, sino debe ser o efectuarse por medio escrito, necesariamente. El titular de datos personales también puede revocar, tiene mecanismos para revocar en cualquier momento su consentimiento. Y para ello yo debo de establecer como empresa los mecanismos para que pueda efectuarlo, darle comunicarle cuál va a ser el mecanismo, los requisitos que debe de cumplir para poder revocar el consentimiento indicado en su oportunidad. Asimismo, el titular de bancos personales o el encargado de tratar estos datos personales están obligados a guardar la confidencialidad sobre los datos personales a los cuales van a tener acceso. Esto es muy importante. Y el titular de banco de datos personales debe adoptar medidas técnicas, medidas organizativas, medidas legales para proteger esta información que es tan sensible, ¿no? Y tan importante para el titular de datos personales. Y obviamente formular mecanismos que permitan que no se altere, se pierda la información o que haya algún acceso no autorizado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que no cumplo con los requisitos? Bueno, entonces no puedo tratar esta información. La norma establece claramente que debo cumplir ciertos requisitos o medidas de seguridad que vamos a ver más adelante. Y asimismo establece que si es que yo no cumplo con esos, no puedo, estoy prohibido de tratar esos datos personales. Ahora, ay, perdón. Vamos a dejar esto. Se me fue la pantalla. Bueno. ¿Y qué es el banco de datos personales? ¿No? También es muy importante saber qué define la norma como banco de datos personales, ¿no? La norma establece que el banco de datos personales va a ser un conjunto organizado de datos personales, como ya indicamos, no importa si está automatizado o no automatizado. Y no importa qué soporte tenga tampoco. Puede ser un soporte físico, puede ser un soporte digital, un soporte óptico, ¿no? U otros que se creen convenientes. Y que esto permita, en definitiva, organizar, almacenar esta información y tener el acceso, ¿no? Me permite a mí como empresa. Ahora, en cuanto al banco de datos personales de administración privada, efectivamente significa que va a ser manejado o de titularidad de una persona jurídica de derecho privado. A ver, un minutito, permítame, que quiero arreglar esto. Ok. ¿Y quiénes intervienen en el tratamiento de datos personales? Bueno, hay tres personajes que encontramos en la normativa, o que establece la normativa, por decirlo así. Está el titular del banco de datos personales, que va a ser la persona jurídica de derecho privado, perdón, la persona jurídica de derecho privado, o la entidad pública, ¿no? Que va a establecer cuáles van a ser, que debe establecer cuáles van a ser las finalidades y el contenido de este banco de datos personales, ¿no? Cómo se van a tratar, así como, ya como lo señalaba, establecer las medidas de seguridad correspondientes. A su vez va a haber un encargado. La norma habla de un encargado del tratamiento de datos personales.
¿Quién es esta persona? Puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica de derecho privado o una entidad pública incluso, que realice el tratamiento de estos datos personales, pero por encargo del titular del banco de datos personales. Y para ello debe existir una relación jurídica que la vincula con el mismo. Y en esta relación jurídica efectivamente se va a delimitar cuál va a ser el ámbito de su actuación, ¿no? Incluso puede ser que no haya algún encargado o subsista en la misma persona la calidad de titular y encargado, ¿no? A su vez, la norma nos precisa o nos indica de que también hay una tercera figura que es la del responsable. ¿Qué pasa cuando el banco de datos personales no se encuentra inscrito o no cuenta con un banco de datos propiamente dicho? Entonces va a haber alguna persona que igual va a tratar datos personales, aun cuando no se encuentre la información en un banco propiamente dicho, ¿no? Ni se inscriba ante la autoridad competente, que vamos a ver más adelante qué requisitos nos pide. Entonces ahí va a haber hay una responsabilidad de por medio y es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? Ya. A ver. ¿Qué principios establece la normativa, ¿no? Para principios rectores que se deben considerar, ¿no? Para el tratamiento de datos personales. Esos principios nos van a permitir establecer criterios interpretativos, ¿no? O suplir algunos vacíos normativos también establecidos en la norma para poder entender un poco mejor cuál va a ser el manejo que debe de tener, ¿no? Que deben de tener las empresas al efectuar este tipo de tratamiento. Hablamos del principio de legalidad, que efectivamente que deben de cumplirse las disposiciones establecidas en la ley, o el tratamiento debe de efectuarse de acuerdo a lo establecido en la ley, prohibiendo la recopilación de datos personales por medios ilícitos o fraudulentos. Asimismo, como ya comentáramos, el consentimiento, que debe ser previo, ¿no? Para todo tratamiento de datos personales es muy importante que haya algún consentimiento del titular previo, expreso e inequívoco. Y es muy importante asegurarnos que contemos con algún mecanismo que nos permita acreditar que nos han dado este consentimiento. También la finalidad, ¿no? Esta finalidad para tratar estos datos personales debe ser clara, debe ser lícita, debe ser muy explícita y determinada, ¿no? Y no utilizarse la información o los datos personales para otros fines, ¿no? Asimismo, tenemos el principio de proporcionalidad, que se vincula con el de finalidad, porque efectivamente indica de que todo tratamiento debe ser adecuado y no excesivo a la finalidad, ¿no? Para el cual estoy tratando estos datos, o para el cual yo he recopilado estos datos. A ver la siguiente lámina. Nos faltó, ahí está. Los 4 otros principios: calidad, seguridad, nivel de protección adecuado y disposición de recursos. En cuanto a la calidad, efectivamente trata de que estos datos personales que yo voy a recabar deben ser los más veraces, exactos y necesarios, ¿no? Deben estar actualizados y deben ser adecuados o encontrarse vinculados a la finalidad para la cual yo los he recopilado. También debe conservarse mediante forma tal que garantice la seguridad y solamente por el tiempo que sean estrictamente necesario. Esto también se vincula con el principio de seguridad, porque como comenté, se deben de adoptar ciertas medidas técnicas, ciertas medidas organizativas y legales para garantizar que estos datos personales se encuentren seguros, ¿no? Y que cumpla, por tanto, con lo establecido en la normativa. Asimismo, debe de haber un nivel de protección adecuado. En este sentido, la norma nos señala que, por ejemplo, para el flujo transfronterizo de datos personales se debe garantizar un nivel de protección suficiente, ¿no? Para que estos datos personales no vayan a ser vulnerados y se protejan efectivamente tanto por el emisor, el que emite o traslada esta información, como por el receptor. Sobre este término flujo transfronterizo, en realidad lo que significa es que yo como titular de banco de datos personales,
voy a remitir, transferir información, la información de datos personales que yo he recabado a alguna persona natural o jurídica de diversa índole fuera del territorio nacional, fuera de las fronteras, ¿no? Más allá de las fronteras de donde yo, como titular de banco de datos personales, me encuentro. Entonces, en ese sentido hablamos de un flujo transfronterizo y hablamos de un emisor, ¿no? El titular de banco de datos personales, que vendría a ser emisor o exportador, y también hablamos de un receptor o importador de datos de bancos personales. Por otro lado, tenemos el principio de disposición de recurso, el cual establece que el titular de datos personales debe contar con las vías de administración o jurisdiccionales necesarias para reclamar y hacer valer sus derechos, ¿no? Cuando hay alguna vulneración en el tratamiento de los datos personales. Esto también está establecido en la normativa y lo vamos a ver más adelante, acá, justo. ¿Qué derechos tiene el titular de los datos personales? Tiene derecho de actualizar, de solicitar la actualización, la inclusión, la rectificación y la supresión de los datos personales. ¿Y cuándo se efectúa esto? Cuando haya cuando los datos personales, ¿no?, que me corresponden se encuentren inexactos, sean inexactos, así sea parcialmente, también cuando se encuentren incompletos, cuando yo advierta que hay algún error o alguna falsedad en esta información, también cuando no sea pertinente con la finalidad que a mí me llegaron a informar en su oportunidad, y cuando no hubiera vencido el plazo establecido para su tratamiento, ¿no? Entonces, el titular del dato personal puede presentar alguna solicitud requiriendo al titular del banco de datos personales que actualice, incluya, rectifique o suprima alguna información. Asimismo, también puede oponerse. Y si se opone al tratamiento, debe de señalar efectivamente cuáles son los motivos, ¿no?, legítimos y fundados para que afecten su esfera personal o una concreta situación personal, ¿no?, para que pueda efectivamente tomarse en cuenta esta solicitud. Este derecho de tutela que tienen estos titulares de datos personales en realidad se ejercen a través de la vía administrativa o judicial. A través de la vía administrativa es a través de esta Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que, como comenté, recae en el Ministerio de Justicia, precisamente en la Dirección General de Protección de Datos Personales de esta entidad, y mediante esta vía se agota, al acudir a esta autoridad nacional se agota la vía administrativa y se habilita la imposición de las sanciones administrativas correspondientes que también establece la normativa, ¿no? Por otro lado, tenemos la vía judicial. ¿Por qué? Porque el titular de los datos personales también puede interponer alguna acción constitucional. En este caso hablamos de la acción de habeas data, que es un proceso constitucional que se efectúa para confirmar el derecho de cualquier persona, en este caso en particular para solicitar alguna eliminación o corrección de la información recabada, si es que esta fuera falsa o fuera inexacta, ¿no? Ahora, ¿qué obligaciones tengo yo como empresa, ¿no?, como titular o encargado de bancos de datos personales? Hay muchas disposiciones en la normativa que establecen diversas obligaciones que deben de cumplir con esos titulares de bancos personales, pero estamos señalando algunas que son las más importantes. Cómo efectuar el tratamiento de datos personales previo al consentimiento informado, expreso y inequívoco. Y se reitera bastante ello porque suele simplemente recabarse la información sin informarse previamente al titular del dato personal sobre cuáles van a ser los fines, para qué uso lo voy a destinar, hasta cuándo, ni solicitar o tener alguna acreditación que efectivamente me dieron este consentimiento a mí como empresa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los trabajadores. Por otro lado, también yo tengo que recopilar los datos, pero de manera que sean veraces, ¿no?, que sean actualizados, necesarios, pertinentes o adecuados a las finalidades que yo he determinado. Asimismo, el almacenamiento de estos datos personales deben de cumplir con ciertas medidas de seguridad
Y también debe de posibilitar el ejercicio de los derechos del titular, los derechos de tutela de los que hablamos anteriormente. Asimismo, tengo el deber de suprimir la información o sustituir la información en caso esté tratando datos personales que sean inexactos o incompletos, ¿no? Y a su vez, debo de proporcionar al MINJUS, en este caso al Ministerio de Justicia, que es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, la información relativa al tratamiento de los datos que administra para el ejercicio de sus funciones. El Ministerio de Justicia efectúa actividades de fiscalización. En ese sentido, yo tengo que dar apoyar a la administración pública para que pueda efectuar estos procedimientos de fiscalización y dotarle de la información que ella estime necesaria. Ahora, ¿qué medidas debemos tomar como empresa? Hay diversas medidas en realidad que debo de tomar para poder tratar estos datos personales de acuerdo a lo que establece la norma. Hay en principio medidas técnicas, ¿no? A nivel informático, como protocolos o las medidas de seguridad que efectivamente corresponden ser desarrolladas por el área de sistemas de mi empresa y se deben de cumplir con ciertos protocolos o tener información documentada que establezca los mecanismos de seguridad correspondientes según lo señalado en la norma. Asimismo, hay medidas administrativas que yo puedo realizar como empresa, capacitaciones sobre el alcance de este tratamiento de datos personales, incorporar algunas disposiciones sobre esta normativa, en el reglamento interno de trabajo, o establecer procedimientos internos o hasta códigos de conducta. Asimismo, hay medidas humanas, ¿no? Yo debo de organizar a mi empresa y establecer los responsables del banco de datos personales según el tipo. Hablamos de tipos de banco de datos personales, por ejemplo, cuando nos referimos a banco de datos personales de trabajadores, yo puedo tener banco de datos personales de clientes, puedo tener banco de datos personales de proveedores, de practicantes, de diversos tipos, ¿no? Entonces yo debo de organizar bien esta información y establecer por cada banco de datos personales el responsable correspondiente. Ahora, en cuanto a las medidas de seguridad que son muy importantes que se tomen en cuenta, efectivamente la norma nos señala que los sistemas informáticos que manejen los bancos de datos personales deben incluir en su funcionamiento un procedimiento documentado. Este procedimiento documentado debe establecer cuáles van a ser los controles de acceso a la información de datos personales. Por ejemplo, desde que yo registro un usuario, la gestión de privilegios del usuario, identificar al usuario mediante un usuario, una contraseña, entre otros como claves token, por ejemplo. Y también debo realizar una verificación periódica de estos privilegios asignados. Entonces tengo que tener ahí un procedimiento que esté previamente, efectivamente documentado. También el registro, ¿no? El registro que me permite generar y mantener registros que provean evidencias sobre las interacciones de los datos lógicos, la información de la cuenta de los usuarios, cuándo inicio, cuándo cierro sesión, qué acciones estoy desarrollando al manejar esta información. Y también estos registros deben de tener un procedimiento de disposición, es decir, ¿dónde se destinan estos registros? Si es que lo destino para fines de transferencia, almacenamiento o destrucción incluso de los datos personales cuando ya he terminado, culminado con la finalidad para la cual yo lo recabé, ¿no? También habla la normativa sobre mecanismos de respaldo o recuperación de datos personales, ¿no? También yo tengo que establecer medidas que permitan conservar bien esta información, recuperarla de ser el caso, y por ello respaldarla, ¿no? Para poder efectivamente realizar ello. También debo de tener procedimientos de verificación de la integridad de estos datos almacenados en el respaldo que efectúo. Y, por ejemplo, en el caso de datos personales que yo los llegue a recopilar o mediante medios no computarizados o no digitalizados, como armarios, archivadores u otros elementos en los que almacene esta información, debo de contar con áreas que efectivamente tengan un control de acceso, protegida por puertas de acceso dotadas en sistemas, por ejemplo, mediante llave,
u otro dispositivo equivalente, por citar algunos ejemplos, ¿no? A ver. Ahora, ya vamos a ver un ratito. En cuanto a las infracciones, como bien señalé, la normativa establece que ante el incumplimiento de las disposiciones legales sobre protección de datos personales, puede realizar fiscalizaciones. Esas fiscalizaciones las puede realizar tanto de oficio o como de parte, por alguna denuncia que pueda recibir, ¿no? Estas infracciones, después de un proceso de fiscalización, un proceso sancionador que se establece, puede imponer multas, las cuales pueden ser leves, graves o muy graves. Una multa leve puede ir desde 0.5% de una UIT, o sea que es una unidad impositiva tributaria, o hasta 5 UITs. Por ejemplo, en el caso de no inscribir el banco de datos personales en un registro nacional, ¿no? Yo tengo la obligación, si es que trato datos personales, de inscribir este banco de datos personales en un registro nacional de protección de datos personales, el cual es administrado por el Ministerio de Justicia. Asimismo, hay otras infracciones que son graves, que ya tienen una escala de multas mucho más alta, de más de 5 UITs hasta 50 UITs. Por citar un ejemplo, se puede dar o imponer cuando se trata de datos personales sin el consentimiento libre, expreso, inequívoco, previo e informado del titular. Y también hablamos de infracciones muy graves, ya desde que establece multas desde más de 50 UITs hasta 100 UITs. Por ejemplo, cuando recopilamos datos personales mediante medios fraudulentos, ¿no? O ilícitos. Ahora, es muy importante conocer que en ningún caso la multa impuesta puede exceder el 10% de los ingresos brutos anuales que hubiera percibido el presunto infractor durante el ejercicio anterior. Ese es el límite que establece la normativa. Y bueno, para que tengan alguna aproximación de montos, una UIT en Perú para el año 2021 es de 4.400 soles, que tiene una equivalencia a unos $1.200 aproximadamente. Ahora, ¿qué es este Registro Nacional de Protección de Datos Personales del que hablaba? Este registro en realidad es una unidad donde se almacena, ¿no? La información sobre los bancos de datos personales de titularidad de entidades públicas, de titularidad de entidades privadas, ¿no? Cualquier sea el tipo. Y tiene finalidad de dar publicidad a la inscripción de estos bancos. ¿Para qué? Para que los titulares de datos personales puedan conocer que existe efectivamente un banco de datos personales inscritos y que yo puedo ejercer los derechos de tutela correspondientes, ¿no? O sea, puedo acceder a esta información, puedo rectificarla, puedo cancelarla, puedo ponerme, tal como lo señalé anteriormente. Y efectivamente hay un procedimiento de inscripción que yo debo realizar para poder registrarme en este banco de datos personales, en este Registro Nacional de Protección de Datos Personales, ¿no? Es una obligación para empezar, no es algo facultativo. Tengo que hacerlo si es que efectivamente yo estoy recopilando datos personales de mis trabajadores, de mis clientes, de mis proveedores, y les estoy organizando y al final las manejo, tengo acceso, la trato, efectúo un tratamiento conforme a la definición ya indicada al inicio de la presentación, y debo contar con ciertos requisitos, ¿no? Establecer una denominación, por ejemplo, puede ser un banco de datos personales de trabajadores, o banco de datos personales o recursos humanos, ¿no? Como yo le estime conveniente, también debo de precisar la ubicación del banco de datos personales, cuál va a ser la dirección o la ubicación física donde va a estar este banco de datos personales, y identificar cuáles van a ser las finalidades, los usos para los cuales yo los voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de trabajadores, para cumplir con las diversas obligaciones laborales que establece la normativa, ¿no? Laboral. Por otro lado, otro requisito, identificar al titular del banco de datos personales e identificar al encargado del tratamiento de ser el caso, ¿no? También debo identificar quién va a ser el titular, quién va a recaer, la empresa, los datos de la empresa, efectivamente, los datos de su representante,
Los tipos de datos personales sometidos a tratamiento en dicho banco, los cuales ya mencionamos también al inicio de la presentación, puede ser de carácter identificativo o datos sensibles o datos sobre información económica, financiera, ¿no? O de características personales, ¿no? Ese tipo de datos. Procedimientos también de obtención y sistema de tratamiento de datos personales. En este caso, este requisito se encuentra referido, así es que yo lo obtengo o cómo trato esta información de manera automatizada o no automatizada, ¿no? También. La descripción técnica de las medidas de seguridad. La descripción técnica, claro. ¿Por qué? Porque tengo que establecer cuáles van a ser las medidas que yo he tomado para poder proteger y que no se vulnere estos datos personales que yo estoy recopilando, ¿no? Y también cuáles van a ser los destinatarios de las transferencias de datos personales. ¿Por qué? Porque puedo yo transferir esta información de la cual estoy recopilando a diversas entidades, organismos a nivel nacional, o también puedo, incluso puede ser a título gratuito u oneroso, o también puedo transferir esta información a otros países, ¿no? A diversas empresas, organismos de otros países. Ahí hablamos de una transferencia o de un tratamiento transfronterizo de datos personales. Entonces, esto también debo de especificarlo al momento de realizar el procedimiento de inscripción correspondiente. Bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a pasar a leer algunas preguntas que están a ver, un momento. A ver acá. Me han hecho llegar algunas preguntas. Me preguntan, ¿cuándo finaliza esta obligación de confidencialidad del titular del banco, bueno, el banco de datos personales? Bueno, a ver, en principio toda obligación de la obligación de confidencialidad de la que hablaba, ¿no? Al efectuar el tratamiento de bancos personales no tiene fin, se mantiene vigente y es permanente, pero puede tener algunas salvedades. En el caso en que efectivamente hay algún consentimiento previo, expreso e inequívoco del titular del dato personal, ¿no? Que me diga, ya no vas a estar sujeto a esta obligación de confidencialidad. Pero también pueden haber algunas disposiciones establecidas por alguna entidad, ¿no? Por ejemplo, una resolución judicial, pero que esté firme, que sea consentida o ejecutoriada, y también por razones de seguridad pública, por ejemplo, defensa nacional o sanidad pública incluso. Ahí es algún caso en que no se necesita cumplir o seguir manteniendo esta obligación de confidencialidad. Otra pregunta, bueno, vamos a tratar de responder todas porque ya el tiempo no sé si se nos ha terminado, pero vamos a leer unas preguntas más. Dice, ¿los códigos de conducta que indicó son obligatorios? Bueno, esos códigos de conducta los mencioné como medidas que debe tomar la empresa, ¿no? Medidas que debe tomar la empresa para fines organizativos. Estos códigos de conducta, según lo que establece la norma, no son obligatorios, son voluntarios, pero sí te permite mantener o tener claridad en los procedimientos que vas a seguir como empresa para tratar estos datos personales, en la recopilación o el derecho de acceso o el acceso a los derechos de tutela, o también mecanismos, cómo vas a establecer los mecanismos de seguridad apropiadas, ¿no? Entonces, sirve bastante y también estos códigos de conducta se inscriben ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Que es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Otra pregunta nos dicen, ¿la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, si la autoridad tiene acceso al contenido del banco de datos de mi empresa? No tiene acceso. O sea, lo que va a hacer el Ministerio de Justicia como entidad competente es
inscribir el banco de datos personales que yo le vaya a solicitar, perdón, a solicitar. En este caso, la empresa lo que hace es solicitar la inscripción, ¿no? Mediante un procedimiento, el procedimiento que señalé con los requisitos, cumpliendo los requisitos que establece la normativa, y eso no significa que yo voy a trasladarle al Ministerio de Justicia toda la información, todo el contenido de mi banco de datos personales, no. Pero sí hay una salvedad, que es cuando la empresa está siendo o es sujeta a un proceso de fiscalización por parte de la autoridad, ¿no? Entonces ahí sí el ministerio puede tener acceso a cierta información, pero se encuentra obligada por ley también a cumplir con las obligaciones de confidencialidad. Después nos preguntan si también podría desarrollar más la figura del titular. ¿Cómo se llama la persona natural dueña de la información personal? La persona natural dueña de la información personal se llama titular del dato personal. Por ejemplo, yo, ¿no? Yo tengo yo voy a brindar a la empresa donde trabajo información sobre identificativa, mi DNI, mi domicilio, número de RUC, ¿no? Mi teléfono, y esta empresa, la cual me va a contratar, porque voy a ser su trabajadora, va a recopilar esta información. Ya, yo soy la titular del dato personal, pero la empresa que va a recabar esto y que va a recopilarla es la empresa, se denomina por norma titular del banco de datos personales, que va a recabar esta información y la va a tratar y va a tener acceso, la puede modificar, la puede incluso transferir, como indiqué. Esa es la diferencia, ¿no? Entre titular, hay un titular sí, pero titular del banco de datos personales, y hay otro titular de los datos personales. A ver. Bueno, y ahí respondí esa pregunta. Después hay otras preguntas. ¿Existe en la ley peruana alguna norma que libere de la obligación de solicitar el consentimiento cuando se tratan de datos para cumplir con la obligación legal? Sí, efectivamente, como indiqué anteriormente, la norma establece que yo tengo la obligación de mantener la obligación de confidencialidad, ¿no? Pero, salvo que haya alguna resolución judicial, un mandato judicial, ¿no? Que me establezca de que yo tengo que darle la información correspondiente, ¿no? Ahora, si existe una norma que libere de la obligación de solicitar el consentimiento, no, la información del consentimiento es un principio rector, ¿no? Entonces, este consentimiento debe ser siempre expreso, inequívoco, y yo debo de contar con una constancia de que efectivamente voy a tratar esta información conforme a la finalidad que estoy informándole al empleado, ¿no? En este caso. El encargado del tratamiento sería el equivalente al procesador de datos en la normativa nacional internacional. El encargado del tratamiento de los datos personales es aquella persona, como indiqué anteriormente, que va a recibir el encargo, disculpen la redundancia, del titular, ¿no? Pero en función a una relación. Por ejemplo, tengo algún contrato donde yo voy a tener acceso a esta información de datos personales. Y la persona con la cual estoy estableciendo esa relación contractual me indica y me establece en alguna cláusula contractual que efectivamente me puede encargar tratar determinados datos personales a los cuales voy a tener acceso. Si es que yo acepto ese encargo, en efecto voy a verme obligado a cumplir con todas las disposiciones normativas establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces es muy importante por eso conocer los alcances. Bueno, y la última pregunta: ¿cuánto demora inscribir el banco de datos personales en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales?
Bueno, según el texto único de procedimientos administrativos del Ministerio de Justicia, este procedimiento tiene una duración de 30 días hábiles, ¿no? Y es un procedimiento relativamente rápido, pero, y bueno, por la coyuntura actual, no están recibiéndose, no se está atendiendo en forma presencial, ¿no? Sino a través de una mesa de partes virtual. Y nosotros seguimos desarrollando estos procedimientos, ¿no? Para las empresas que requieran efectuar estos procedimientos y cumplir con la normativa y lo establecido en la ley, ¿no? Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por conectarse el día de hoy y por participar tan activamente de, esta, de este webinar. Que tengan un buen día y que les vaya muy bien.